Halloween, la noche en que lo prohibido se vuelve costumbre. Entre risas y disfraces y luces naranja, muchos olvidan que no todo lo que sale esa noche está vivo. Algunos solo buscan ser recordados, otros buscan compañía. Lo que escucharás a continuación son historias ocurridas en distintas noches de Halloween. Historias contadas por quienes juraron que no todo lo que vieron eran de este mundo. Siempre me ha gustado Halloween, no tanto por los disfraces ni las fiestas, sino por el ambiente. Esa sensación de que algo se sale de lo normal, como si la línea entre lo vivo y lo muerto se adelgazara solo por una noche. El año pasado, decidí pasar la noche solo en casa. Mis amigos salieron a una fiesta, pero yo no tenía ánimos. Había tenido una semana pesada, y pensé que esa noche tranquila con una película de terror sería suficiente para sentirme parte del ambiente. Vivo en una casa antigua que rento hace más de 3 años. Está en una calle tranquila, donde todavía pasan niños a pedir dulces, aunque cada vez menos. Había decorado un poco la entrada, una calabaza tallada, unas luces naranjas y una caja de dulces para los pocos que se atreven a tocar. Eran cerca de las 9 de la noche, cuando escuché el primer golpe en la puerta. No era el típico toc toc de un niño, sino algo más fuerte, muy seco. Me levanté del sillón pensando que era un grupo de adolescentes haciendo bromas. Al abrir, no había nadie, solo la calabaza con la vela dentro, parpadeando como si el aire se hubiera vuelto pesado. Pensé que quizás ya se había ido corriendo. Cerré la puerta y regresé a ver la película. Unos minutos después volví a escuchar el golpe, esta vez más cerca, como si fuera directamente en la pared, justo junto a mí. Me levanté, revisé la ventana y ahí lo vi. Al otro lado de la calle, un hombre con una máscara blanca me observaba. No se movía, no había nadie más alrededor, solo él, inmóvil, con la cabeza ligeramente ladeada, como si se tratara de distinguir si lo estaba mirando o no. Pensé que era alguna broma pesada. En esta época siempre hay quien sale a asustar por diversión. Me quedé mirándolo unos segundos hasta que parpadeé, y cuando volví a enfocar, ya no estaba. Volví a cerrar las cortinas, sintiendo una incomodidad que no tenía sentido. Me serví un trago y traté de no pensar en eso. Pero una hora después, mientras el reloj marcaba las 10:30 y el viento soplaba con más fuerza, escuché algo que me paralizó. Pasos en el porche. Tomé mi celular y abrí la cámara para ver por la ventana sin asomarme directamente. El reflejo del cristal me mostró la silueta de alguien parado frente a mi puerta. No se movía, solo estaba ahí. Dejé el celular en silencio y me acerqué despacio. La silueta tenía una máscara blanca, igual a la que había visto antes, pero ahora, al estar tan cerca, pude notar algo más. Debajo de la máscara parecía haber sangre seca, como si la piel estuviera rota de los bordes. El corazón me latía con tanta fuerza que sentía que me escucharía. El tipo levantó una mano y golpeó la puerta 3 veces. No sé de dónde saqué valor, pero grité que me iría a llamar a la policía. Pasaron unos segundos y luego escuché pasos alejándose. No dormí esa noche. Dejé las luces encendidas, revisando por la ventana cada cierto tiempo. A eso de las 3 de la madrugada, escuché otro ruido, pero esta vez dentro de la casa. Venía del pasillo que lleva al baño. Caminé despacio con una linterna en la mano, hasta que el haz de luz iluminó algo que me hizo perder el aire. Una máscara blanca, exactamente igual a la del hombre, tirada en el suelo. Pensé que tal vez alguien había entrado, pero no había señales de forzamiento. Revisé cada rincón, cada ventana, cada puerta. Todo estaba cerrado. Solo esa máscara estaba ahí, húmeda, con algo que parecía sangre en los bordes. La metí a una bolsa de plástico y la dejé afuera, justo en el basurero. A la mañana siguiente, cuando salí, la bolsa ya no estaba.
Uno de mis vecinos me dijo algo que no he podido olvidar. Me contó que hace unos años, en esa misma calle, un hombre enmascarado había atacado a una familia en Halloween. Nunca lo atraparon. La policía encontró su máscara ensangrentada en una de las casas, justo en la que yo rento. Desde entonces, cada 31 de octubre, alguien asegura verlo rondando el vecindario. Yo traté de no creerlo, pero este año, desde hace 3 noches, cada vez que apago las luces para dormir, escucho esos 3 golpes en la puerta, siempre a la misma hora. Y sé que si llego a abrir esta vez, no voy a encontrar una máscara, lo voy a encontrar a él. Trabajo como enfermero en un hospital público al sur de la ciudad. No es un mal lugar, pero sí uno viejo, con pasillos largos, luces que parpadean y ese olor a desinfectante que nunca se va. El año pasado me tocó cubrir el turno nocturno el 31 de octubre. Muchos compañeros pedían ese día libre por supersticiones o porque simplemente querían pasarlo con sus familias. A mí no me importó. Siempre he sido escéptico y pensé que sería una noche tranquila. Mi turno empezaba a las 11 y terminaba a las 7 de la mañana. Llegué con mi termo de café, revisé los reportes y me asignaron el pasillo del 5.º piso, el área de pacientes geriátricos y cuidados paliativos. Era la zona más silenciosa del hospital, donde el tiempo parecía avanzar distinto. A eso de la medianoche, mientras revisaba signos vitales, noté algo extraño en una de las habitaciones del fondo. La luz del monitor cardíaco de la cama 512 parpadeaba, aunque el paciente había fallecido hace 2 días. Pensé que quizá no habían retirado el equipo. Entré para verificar y me di cuenta de que la cama estaba vacía, perfectamente tendida, pero el monitor marcaba una línea irregular, como si alguien respirara. Anoté el incidente y seguí con mis rondas, pero mientras caminaba de regreso, juraría haber escuchado una tos leve proveniente de esa habitación. Me detuve. Era una tos ronca, profunda. Regresé, encendí la luz y otra vez la cama estaba vacía. A esas horas el pasillo se siente diferente. El silencio no es silencio, sino un ruido bajo, constante, como si el edificio respirara. A la 1:47 de la mañana sonó el timbre de emergencia en la habitación 514. Corrí de inmediato. Esa habitación también estaba vacía. El paciente había sido trasladado a otro hospital esa misma tarde. Revisé el botón del timbre y al tocarlo sentí que aún estaba tibio, como si alguien lo hubiera presionado hacía pocos segundos. Empecé a sentirme incómodo. No era miedo todavía, pero sí esa sensación de que algo no encaja. Fui al escritorio de enfermería y revisé las cámaras del pasillo. Lo que vi me heló la sangre. A la 1:46, un minuto antes de que sonara el timbre, una figura cruzó el pasillo. Llevaba una bata blanca, el cabello muy corto y caminaba con lentitud. Pero no era ninguno de mis compañeros. Su rostro estaba cubierto con una mascarilla quirúrgica y sus movimientos eran torpes, como si no supiera dónde ir. Avanzó hasta la puerta 514 y desapareció. Retrocedí el video varias veces. No había cortes, no era un error de cámara. Esa figura simplemente se desvanecía frente a la puerta. Quise convencerme de que era una falla de la grabación, pero mientras revisaba, el monitor de la 512 volvió a encenderse solo. Eran casi las 3 cuando empecé a escuchar pasos detrás de mí. No eran de los del médico ni de otro enfermero. Eran más lentos, pesados. Me giré rápido y durante un instante, juro, que vi algo parado al final del pasillo. Era una silueta delgada, con una bata puesta, pero lo que más me perturbó fue que tenía una de las manos sujetando el tubo del suero. Me quedé quieto. Cerré los ojos un segundo y cuando los abrí, la silueta ya no estaba. El silencio volvió, pero el monitor del 512 empezó a sonar de nuevo, con un pitido agudo de un paro cardíaco. Corrí a la habitación y vi la pantalla en rojo. La máquina marcaba un ritmo. Eso no era posible, no había nadie conectado. Llamé al médico de guardia,
Le conté lo que pasaba y juntos revisamos los equipos. No encontramos ninguna falla. Me miró con una sonrisa casada y dijo algo que no puedo olvidar. No te preocupes, eso pasa cada año. Lo dijo tan natural que me quedé en silencio. Luego agregó, ese paciente murió justo en tu pasillo, en esa cama, hace 4 años. Siempre vuelve a las mismas horas en Halloween. Pensé que era una broma, pero al revisar los registros encontré su nombre. Ignacio, 76 años, insuficiencia respiratoria. Fecha de defunción 31 de octubre. Terminé el turno como pude, revisando cada tanto la puerta de la habitación 512. A las 5:59, el monitor se apagó por sí solo. La línea volvió a ser plana. Cuando amaneció y llegó el revelo, apagué las luces del pasillo y me dirigí al elevador. Pero justo antes de entrar, algo me hizo mirar atrás. Ahí estaba la cama 512, con la cortina corrida, pero bajo de ella se alcanzaba a ver una mano, pálida. No quise acercarme. Bajé corriendo las escaleras. Al día siguiente, cuando regresé al hospital, la cama 512 ya no estaba ahí. Habían retirado todo el equipo. Solo quedaba una mancha en el piso, justo donde vi aquella mano. Volví a casa convencido de que en ese hospital no todos los pacientes se van. Algunos solo cambian de turno. Durante casi 10 años trabajé como veladora en un pequeño cementerio al norte del estado. No es un trabajo que muchos quieran, pero para mí era tranquilo. Nadie te molesta, no hay ruido, y la noche siempre ha sido mi aliada. El cementerio no era grande, apenas unas 6 hectáreas, con senderos de tierra, cipreses altos y mausoleos antiguos de mármol que ya mostraban grietas por el tiempo. No teníamos cámaras ni vigilancia privada, solo una cabaña junto a la entrada, una lámpara de mano y un viejo radio de comunicación que a veces funcionaba. El 31 de octubre del año pasado fue mi última guardia. No porque me despidieran, sino porque decidí no volver jamás. Esa noche empezó como cualquier otra. Llegué a las 8, saludé al velador de turno anterior y tomé la linterna. La costumbre era dar 3 rondas, una al comenzar, otra a medianoche y la última al amanecer. Las primeras horas fueron normales. El viento soplaba entre los árboles y se escuchaba a lo lejos los cohetes de las fiestas en los barrios cercanos. Revisé el portón principal, las rejas laterales y todo estaba en orden. A las 11:40, escuché lo que parecían pasos en la zona vieja del panteón. Pensé que tal vez algún curioso había saltado la barda. No sería la primera vez. Caminé con la linterna hacia esa parte. La tierra estaba húmeda por la lluvia de la tarde, y cada paso se hundía un poco. Mientras avanzaba, noté que en una de las tumbas había una vela encendida. No me asusté. La gente suele venir a dejar ofrendas antes del Día de Muertos. Pero lo extraño fue que la cera aún estaba líquida. Eso significaba que alguien había estado ahí hace minutos. Llamé en voz alta, diciendo que el panteón estaba cerrado, pero nadie respondió. Cuando me agaché para apagar la vela, escuché una respiración cerca, detrás de mí. No un suspiro, una respiración profunda, de alguien que estaba de pie justo a mis espaldas. Giré rápido con la linterna, pero no había nadie, solo los árboles moviéndose con el viento. Seguí caminando más alerta. En la esquina, donde se levantaban los mausoleos familiares, el aire cambió. Se volvió más denso, un poco más frío, y de pronto sentí un olor fuerte, como a flores marchitas y tierra recién removida. A los pocos metros encontré algo que me hizo detenerme. Una tumba abierta. No completamente, pero sí con la lápida movida a un lado. No había registros de exhumaciones programadas. Me acerqué despacio, y cuando iluminé el interior con la linterna, me quedé sin aire. El ataúd estaba abierto, pero vacío. Retrocedí unos pasos, tratando de entenderlo. Pensé que quizás era vandalismo, o que alguien había robado algo, aunque no era común en ese cementerio. Pero entonces escuché algo que me heló la sangre.
Un golpe, desde dentro de otro nicho cercano, como si alguien tocara desde adentro. El sonido era sordo, lento pero claro. Me quedé inmóvil con el corazón desbocado, mientras los golpes se repetían 3 veces, y luego silencio. Traté de mantener la calma. Lavé al radio, pedí que mandaran una patrulla, pero no obtuve respuesta. Solo un ruido estático, como si algo interfiriera en la señal. Intenté salir del lugar, pero el camino hacia la entrada se veía cubierto por una neblina espesa que no estaba ahí minutos antes. Fue entonces cuando la linterna empezó a fallar. Parpadeaba, y con cada parpadeo parecía que las sombras se movían más cerca. En uno de esos destellos vi algo que todavía no puedo explicar. Entre las lápidas, una figura de espaldas, agachada, moviéndose lentamente, como si escarbara con las manos. Vestía una bata blanca manchada de tierra. Yo le grité que se detuviera, que no podía estar ahí. La figura se enderezó con lentitud y giró la cabeza hacia mí. No tenía rostro, o al menos no podía distinguirlo. Era como si la piel estuviera cubierta por una tela delgada, casi transparente, que se estiraba sobre el cráneo. Corrí, llegué hasta la cabaña, cerré la puerta y empujé el escritorio contra ella. Afuera se escuchaban pasos lentísimos, arrastrando los pies, luego una voz seca, quebrada, casi de un susurro. No cierres la puerta. Me quedé paralizado. Pasaron unos segundos y el silencio volvió. Cuando amaneció, un compañero de turno matutino me encontró ahí, sentada en el suelo con la linterna en las manos. Me dijo que la puerta del panteón estaba abierta, que no había señales de nadie más, pero lo que más le asustó fue que encontró junto a la tumba abierta huellas, no pies descalzos, sino manos, como si alguien se hubiera arrastrado. Esa fue mi última noche en el panteón, y cada Halloween me despierto a la misma hora en que escuché aquellos golpes, las 3:27 de la mañana. Y aunque ya no trabajo ahí, a veces creo escuchar en mis sueños esa voz repitiendo lo mismo. No me cierres la puerta. Nunca me ha gustado ir a fiestas, pero esa noche hizo una excepción. Era Halloween, y mis amigos insistieron en que fuera. Va a ser divertido, dijeron. Solo un rato. La reunión sería en una casa vieja, en las afueras de la ciudad, propiedad de un compañero de trabajo cuyo tío había muerto hacía poco. La idea era aprovechar la estética antigua para hacer una fiesta temática. Llegamos como a las 9. La casa era enorme, de 2 pisos, con techos altos, pasillos largos y retratos antiguos colgados en cada pared. Tenía ese olor a humedad mezclado con perfume viejo. Afuera, la neblina cubría parte del jardín y la luna apenas se veía entre las nubes. Había unas 30 personas, todos disfrazados, brujas, vampiros, payasos, y un tipo con un disfraz que me llamó la atención. Estaba en una esquina, inmóvil, con una máscara completamente blanca, sin facciones, solo una superficie lisa. Vestía un traje negro y guantes, no hablaba con nadie. Pensé que era parte del ambiente, alguien que quería dar miedo. La música sonaba fuerte, las luces parpadeaban y poco a poco me fui relajando. Tomé un par de tragos, platiqué con amigos, incluso ayudé a encender las velas que colocaron en el piso formando un círculo. Para el toque místico, dijeron. Todo era risas y fotos hasta que se fue la luz. El apagón fue total. Solo quedaron encendidas las velas del círculo. Al principio, todos pensaron que era parte del show, pero pasaron varios segundos y la música no regresaba. Alguien fue al interruptor principal y gritó desde el pasillo. Está raro, los fusibles están bien. Yo saqué mi celular para iluminar un poco, y en ese momento noté algo que me puso la piel de gallina. El tipo de la máscara blanca estaba dentro del círculo de velas. Nadie lo había visto moverse ahí, simplemente estaba. Alguien soltó una risa nerviosa y le dijo que saliera del centro, pero no se movía. Su postura era tensa, con la cabeza levemente inclinada hacia un lado, como si nos observara, aunque no tuviera ojos. Esa chica se acercó a empujarlo, pensando que era una broma, pero cuando intentó tocarlo, retrocedió bruscamente. Está helado. La risa general se apagó. Entonces, una a una, las velas empezaron a extinguirse. No fue por el viento,
Fue como si algo la soplara desde dentro del círculo. La oscuridad se tragó la habitación. Solo escuchábamos respiraciones. Y de pronto una voz baja, masculina, que nadie reconoció, dijo: ¿Por qué me llaman si no saben mi nombre? Alguien encendió una linterna y el tipo ya no estaba. Revisamos toda la casa, los baños, el pasillo, nada. Pensamos que había escapado por la puerta trasera, pero estaba cerrada con seguro. Varios comenzaron a ponerse nerviosos. Algunos se fueron, otros intentaban reírse para disimular. Cuando por fin regresó la luz, tratamos de seguir con la fiesta, aunque el ambiente ya estaba raro. Cerca de la 1 de la madrugada, el dueño de la casa subió al ático para buscar más hielos. Minutos después, bajó pálido. Dijo que había encontrado huellas de zapatos mojados sobre el piso del ático, pero no había ventanas abiertas ni rastros de agua. Decidimos terminar la fiesta ahí, ayudar a recoger vasos, botellas y basura, mientras los demás se iban. Cuando quedamos solo 3 personas, escuchamos un golpe seco proveniente del pasillo principal. Salí a ver qué era. En el suelo había una de las máscaras decoradas que colgaban de la pared, pero esta no era de las nuestras. Era la misma máscara blanca que había usado aquel tipo. Nadie recordaba haberla visto antes de la casa. La tiramos al bote de basura y salimos, pero antes de irme, por seguridad, hice ver las fotos que habíamos tomado durante la noche. En casi todas se veía normal, hasta que llegué a la primera foto del grupo, antes que se fuera la luz. Ahí estaba él, al fondo, de pie, sin moverse, justo detrás de mí. Pensé que era coincidencia, pero seguí pasando las imágenes y me di cuenta de algo imposible. En todas, absolutamente en todas las fotos, aparecía esa figura, aunque no recordábamos haberlo visto moverse ni cambiar de lugar. En la última foto, tomada justo antes del apagón, su cabeza ya no estaba ladeada, miraba directamente a la cámara, y aunque la máscara era lisa, se notaban 2 marcas oscuras donde deberían estar los ojos. Borré las fotos esa misma noche. Días después, uno de mis amigos me llamó. Había revisado su teléfono también. En sus fotos, en las de otros, en todas, él seguía ahí, pero lo peor fue en que en algunas no estaba en el fondo, estaba en primer plano. Trabajo de repartidor nocturno. A veces me toca viajar por carreteras secundarias para entregar pedidos urgentes o recoger mercancía en bodegas fuera de la ciudad. No me molesta, simplemente he preferido la noche, menos tráfico, menos ruido y una calma que me permite pensar. Pero desde lo que vi el Halloween pasado, evito conducir solo después de medianoche. Esa noche me habían asignado un viaje corto. Llevar un paquete a un pequeño pueblo a unos 40 kilómetros. Salí a las 11 con mi camioneta de carga. El cielo estaba nublado y el aire húmedo, con esa neblina ligera que hace brillar las luces del camino. A unos 20 minutos de recorrido, la carretera principal se cerró por mantenimiento y los agentes de tránsito me desviaron por una ruta secundaria. Era una brecha vieja, poco iluminada, rodeada de árboles y campos abandonados. Apenas pasaban autos por ahí. Encendí la radio, pero solo se escuchaba estática. Decidí manejar en silencio. El GPS marcaba señal débil, así que confié en las señales del camino. A eso de las 11:15, la neblina se hizo más densa. Apenas podía ver unos metros adelante. Reduje la velocidad. Fue entonces cuando vi una figura al borde de la carretera. Una mujer. Vestía un abrigo largo, oscuro, y sostenía algo en las manos. Caminaba despacio, mirando al suelo. Al principio pensé que tal vez había tenido un accidente o pedía ayuda, así que frené y bajé la ventanilla. Le grité si estaba bien. No respondió. Solo levantó la cabeza y con la luz de los faros pude verle la cara. Era pálida, demasiado. Los labios violáceos, pero lo que más me perturbó fueron sus ojos. No parecían tener brillo, como si mirara sin ver. Antes de que pudiera decir algo, la mujer levantó una mano y señaló hacia un desvío de tierra a la derecha. Luego siguió caminando hasta perderse en la niebla. Encendí las luces altas. No había camino visible,
pero el letrero oxidado decía desvío a kilómetro 42. Según el mapa, esa ruta también llegaba al pueblo, aunque tardaría más. Decidí tomarla, no sé por qué, tal vez por curiosidad, tal vez por seguir una corazonada. El camino era irregular, lleno de baches. Avancé despacio. A pocos minutos, el olor a tierra mojada se volvió más fuerte, casi insoportable, mezclado con algo metálico, como sangre. De repente la radio se encendió sola. Entre la estática, escuché una voz femenina susurrando algo, muy bajo, una frase que apenas pude distinguir. No sigas. Apagué la radio y justo después vi algo a un costado del camino. Una cruz de madera, clavada en la tierra, luego otra y otra. Había decenas, cruces improvisadas, algunas con flores secas, otras rotas. Empecé a sentir pánico. Giré el volante para regresar, pero la niebla era espesa, que no podía ver ni el punto donde había entrado. Parecía como si el camino se cerrara tras de mí. Seguí avanzando, buscando una salida, cuando vi algo que me heló. A un costado de la carretera, en la cuneta, estaba la misma mujer, pero esta vez estaba de espaldas. Frené en seco. Las luces traseras la iluminaron un instante, y entonces giró el rostro hacia mí. No caminó, no se movió, solo me veía. Levantó la mano otra vez, pero ya no señalaba el camino. Me estaba apuntando a mí. La camioneta se apagó de golpe. Intenté encenderla varias veces sin éxito. El corazón me latía tan fuerte que pensé que me desmayaría. Tomé el celular, pero no había señal. Cuando levanté la vista, la mujer ya no estaba. Entonces escuché algo que jamás voy a olvidar. Golpes lentos en el vidrio trasero de la camioneta. No quise mirar, solo apreté los dientes e intenté encender el motor. A la cuarta vez arrancó. Pisé el acelerador y manejé sin mirar atrás. No sé cómo, pero en cuestión de segundos volví a la carretera principal. La niebla desapareció como si nunca hubiera estado ahí. Llegué al pueblo casi a la 1:30. Cuando entregué el paquete, el hombre que me recibió me vio pálido y me ofreció un vaso de agua. Le conté lo que había pasado y se quedó en silencio. Me dijo algo que me dejó helado. No debiste tomar el desvío del kilómetro 42. Esa carretera la cerraron hace más de 15 años. Hubo un accidente terrible una noche de Halloween. Una mujer murió atropellada. Nadie se detuvo a ayudarla. Me enseñó una foto vieja de periódico, amarillenta. La reconocí al instante. Era ella. He tratado de ya no conducir en esas fechas, pero este año, sin saber por qué, cada vez que enciendo la radio en la noche, la estática suena igual que aquella vez, y a veces, entre el ruido, juro escuchar su voz. Hace unos años, cuando estaba en la universidad, mis amigos y yo teníamos la costumbre de hacer algo diferente cada Halloween. No fiestas ni disfraces, sino exploraciones nocturnas. Íbamos a lugares abandonados, fábricas, casas viejas, hospitales cerrados. Pero lo que vivimos aquella noche, en la escuela abandonada del barrio, fue lo último que hicimos juntos. El lugar había estado cerrado hacía ya más de 20 años. Decían que una parte del edificio se incendió durante una feria escolar y que solo hubo un muerto, un maestro atrapado en el tercer piso. Nunca volvieron a reabrirlo. La estructura seguía ahí, cubierta de grafitis, con los ventanales rotos y los pupitres apilados en las esquinas. Llegamos alrededor de las 10:30 de la noche. Éramos 4. Llevábamos linternas, una cámara y cerveza para acompañar el susto. Entramos por un hueco de la reja lateral y lo primero que notamos fue un silencio absoluto. No se escuchaban grillos, ni siquiera el viento. La pintura descascarada, los murales medio borrados, los nombres en las paredes, todo parecía detenido en el tiempo. La idea era subir hasta el tercer piso, donde, según las historias, se escuchaban pasos, y dejar una cámara grabando mientras contábamos historias de miedo. Los primeros 2 pisos estaban en ruinas, pero al llegar al tercero, el ambiente cambió.
El aire era más frío y había un olor penetrante, como a quemado. Uno de mis amigos bromeó diciendo que el maestro debía seguir ahí, cuidando su aula. Nos reímos, pero en el fondo todos sentíamos una incomodidad creciente. Encendimos las linternas y comenzamos a grabar. Mientras caminábamos por el pasillo, escuchamos un sonido metálico, como si arrastraran una silla. Provenía del fondo, donde estaba la antigua sala de maestros. Pensábamos que tal vez era un animal, pero cuando nos acercamos, vimos que la puerta estaba entreabierta y del interior salía una luz tenue, amarilla, como la de una lámpara vieja. Nos miramos sin decir palabra. No había electricidad en el edificio. Empujé la puerta con la linterna en alto. Dentro las paredes estaban cubiertas de hollín y en el centro del salón una mesa con papeles quemados. Pero lo más extraño es que era que sobre esa mesa hubiera una taza de café. Nadie habló. Uno de mis amigos, Javier, intentó romper la tensión diciendo que alguien más debía estar explorando el lugar. Gritó un «¡Hey! Hay alguien aquí», que resonó en todo el pasillo. Luego, muy despacio, escuchamos pasos, pero no eran pasos normales. Sonaban como si alguien caminara arrastrando el pie derecho cada vez más cerca. Las linternas empezaron a parpadear. En ese momento, el haz de luz iluminó el fondo del pasillo, y allí, junto a la ventana rota, vimos una figura. Era un hombre. Vestía una camisa blanca manchada de hollín y tenía la mitad del rostro ennegrecida, como si aún llevara las marcas del fuego. No se movía, solo nos observaba. Javier dio un paso adelante. Pensábamos que era una bromista, pero el aire se volvió pesado y un olor imposible a carne quemada llenó el lugar. La figura comenzó a caminar hacia nosotros, despacio. Intenté moverme, pero sentía las piernas rígidas. La linterna cayó al suelo y solo la cámara seguía grabando. Cuando levanté la vista, el hombre estaba a menos de 2 metros. Vi su rostro completamente, la piel derretida, los ojos blancos y una expresión que no era de enojo, más de dolor. Entonces, susurró algo. ¿Por qué no salieron? Su voz sonaba como un susurro dentro del pecho, como si no saliera de su boca, sino del aire mismo. Salimos corriendo, bajamos los 3 pisos sin mirar atrás, tropezando con los escombros. Afuera, la temperatura era distinta, cálida, y el silencio había desaparecido. Solo escuchábamos nuestra respiración. Nos quedamos afuera varios minutos sin poder hablar. Cuando revisamos la cámara, el video mostraba todo. Nuestra entrada, las bromas, el pasillo, la puerta, la taza tibia. Pero cuando observamos la figura, la imagen se distorsionaba. Solo se escuchaba el audio, los pasos. El archivo terminaba ahí. Días después, uno de mis amigos quiso volver a recuperar la linterna que había dejado atrás. Fue solo. No regresó. La policía lo buscó durante semanas. Solo encontraron su linterna encendida en el mismo salón donde vimos aquella taza. La escuela volvió a sellarse con cadenas, pero cada Halloween los vecinos aseguran ver una luz amarilla en el 3er piso. Y algunos dicen que si pasas frente al portón cerrado, puedes escuchar murmullos débiles entre los escombros. Cada año, cuando se acerca Halloween, recordamos estas historias como simples leyendas. Pero si alguna vez al caminar solo esa noche sientes que alguien te sigue, no voltees. Tal vez solo quiere que lo veas, o tal vez, esta vez, sea tu turno de ser parte de otra historia. Gracias por acompañarme esta noche. Si tú también tienes una historia que debe ser contada, envíala al correo electrónico. Y recuerda, los verdaderos secretos solo se revelan cuando cae la noche.